Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Muchas veces en nuestras vidas, debido a dificultades, porque llevamos tiempo esperando algo de Dios después de muchos años, algunas personas tienen su fe debilitada. Así es, el que espera siempre alcanza. Este es el espacio de la Ruta 66, una aventura de suspense y de mucha emoción. Hoy aprenderás por qué Dios tarda, pero nunca falla. Ahora estamos siguiendo el camino de Génesis, hoy en los capítulos 20 y 21. Y el título del estudio que hoy tomaremos es La última amenaza y la llegada de la promesa. Fernando Díaz Sarmiento nos va a llevar, nos conducirá a aprender cómo esperar en Dios. ¿Sabías que Dios tarda años en cultivar un roble, pero un árbol de calabazas lo hace en unas pocas semanas? No más distracciones, así que ven conmigo para comprender el valor de la fe. Estamos en nuestra Ruta 66, hoy explorando los capítulos 20 y 21 del libro de Génesis. Vamos a hablar hoy sobre la última amenaza y la llegada de la promesa. Mirando el capítulo 20 del libro de Génesis, encontraremos una historia algo sorprendente. El texto sagrado dice que Abraham se fue a la región del Negev, en la región sur de la tierra de Canaán, y se marchó a vivir a Cades y Sur. Luego se fue a vivir a Gerar, tierra de los filisteos, y allí nuevamente hay un problema cuando Abimelec, rey de Gerar, envía a buscar a Sara y la toma para sí, según el texto de la Nueva Versión Internacional. Entonces Abimelec es reprendido por Dios por su actitud, de modo que Dios le dice claramente: puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. Pero Abimelec le dice: mira, no lo sabía, porque Abraham le había dicho que Sara era su hermana. Abimelec le pregunta a Dios: ¿destruirías a una nación justa? Entonces Dios le dice: sé que lo hiciste con un corazón puro. Incluso te impedí de pecar contra mí, así que no te permití tocarla. Ahora devuelve la mujer a su esposo. Él es un profeta y orará por ti para que no mueras. Esta historia, la verdad que es algo sorprendente. Pero analizando más el libro de Génesis en la secuencia, como lo hemos hecho desde el capítulo número 12, observaremos que aquí hay la misma lógica que está presente en varios de estos últimos capítulos del primer libro de la Biblia. ¿Qué vemos? Vemos que la promesa divina de que Dios bendeciría a Abraham, dándole un hijo y haciendo numerosos a sus descendientes, y que ellos poseerían la tierra y serían una bendición para las naciones, corre un último riesgo. Acabamos de ver unos versículos antes que Dios había renovado su promesa. De repente es como si fuera el final de un partido de fútbol, con el riesgo de que el equipo encajara un gol perdiendo el partido en los últimos momentos. Es como si fuera el día de la boda. De repente todo sale mal. La novia se cae. Y parece que no tendrá lugar la ceremonia. En la misma atmósfera de suspense, el libro de Génesis vuelve a plantear la pregunta: ¿se cumplirá realmente la promesa divina? ¿Depende Dios del ser humano para que las cosas sucedan? ¿O es lo suficientemente capaz de hacer realidad su palabra? Y aquí vemos que Sara casi se convierte en la esposa de Abimelec, por lo que toda la promesa divina podría estar en riesgo, pero la intervención de Dios no permite que esto vuelva a suceder. Por última vez, el peligro de que la promesa esté en riesgo de no cumplirse finalmente se deja de lado porque Abimelec es reprendido por Dios y Abraham aparece aquí nuevamente libre con Sara para proceder con lo que Dios había dicho a través de su propia palabra. Y es interesante notar que esta relación entre Abraham y los filisteos también la vimos con los pueblos de Sodoma y sus alrededores. Nos mostrará un tema importante que aparece en el texto bíblico, que es el papel de Abraham con las naciones. Dios había dicho claramente que Abraham sería una bendición para las naciones, que bendeciría a quienes lo bendijesen y maldeciría a quienes lo maldijesen. Y ahora vemos que Abraham aparece como alguien que intercederá en nombre de las naciones a las que va a ir. Él está yendo a varios lugares,
y allí su presencia a veces representa juicio venidero o consuelo divino. Observa conmigo, por ejemplo, aquí en el versículo número 7, cuando Abraham es llamado profeta. Es la primera vez que aparece esa palabra en la Biblia. Profeta aquí significa intercesor, y no en el sentido tradicional de la palabra. Va a interceder por ti para que vivas. Y eso sucede. Abraham intercede por Abimelec. Ellos hablan, aclaran las dificultades y todas las dudas que había entre ellos. Abraham explica su debilidad a Abimelec. Él dice claramente en el versículo 11, Abraham contestó, yo pensé que en este lugar no había temor de Dios y que por causa de mi esposa me matarían. De acuerdo con el texto de la Nueva Versión Internacional, repitiendo las palabras que le habría explicado aquí a Abimelec. Además dice Abraham, en realidad ella es mi hermana, porque ella es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y además es mi esposa. Por lo que Abimelec recibe la explicación de Abraham que muestra la fragilidad del gran padre de la fe. Y Dios, en su bondad, hace que las cosas terminen adecuadamente para que Sara reciba una especie de reparación por la ofensa que le ha sucedido. Y el versículo 17 se enfoca en la bendición de Dios a través de Abraham para la nación de Abimelec y los filisteos. Es muy posible que Abimelec no sea un hombre, sino un título, así como rey, como faraón, según muchos investigadores. En el versículo 17, la Nueva Versión Internacional trae lo siguiente. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec, y permitió que su esposa y sus siervas volvieran a tener hijos. Porque a causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham, el Señor había hecho que todas las mujeres en la casa de Abimelec quedaran estériles. El texto pasa al capítulo 21, después de este gran problema, este gran signo de interrogación, esta duda. ¿Llegará la promesa? Finalmente, en el capítulo 21, en el primer versículo, el texto muestra las palabras victoriosas de la promesa divina. Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó tal como Dios le había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le ha dado un hijo en su vejez. Aquí la palabra divina finalmente demostrará ser verdadera, después de tantos años. Presta mucha atención, mi querido oyente. 25 años después, tras muchas pruebas, después de tanto suspense, de tanto interrogante, después de tanta posibilidad aparente de que por varias razones la palabra divina se frustrara aquí, finalmente Dios muestra su bondad y nos muestra la gran verdad de que somos completamente dependientes de Dios. La razón por la cual Dios hace lo que hace aquí, en el capítulo 21, llevando tanto tiempo para cumplir su promesa, es para dejar en claro que todo había sido hecho solo por Dios y no por la fuerza humana. Si Abraham hubiera tenido un hijo hace mucho tiempo, cuando Sara era aún más joven, tal vez alguien podría decir, bueno, fue una coincidencia. Nacería de todos modos. Pero la promesa divina que reconstruye la fragilidad humana, reconstruye la historia de los fracasos en los seres humanos. Todo ocurre por la acción de Dios absoluta y completa. Se muestra completamente incuestionable e inequívoca aquí en el libro de Génesis. Y el texto luego dice que la alegría está presente. Nació viva. Isaac, su nombre, significa risa, significa alegría. Abraham aquí sigue la guía divina. Mantiene su parte de fidelidad en el pacto de Dios al hacer la circuncisión de Isaac. Y todos están felices sabiendo que solo por Dios podría suceder esto, y aquí finalmente llegó la gran promesa divina.
El texto bíblico continúa y aquí veremos el cúmulo de problemas que surgen de la falta de fe de Abraham y Sara con la presencia de Isaac, que ahora vive en la misma casa con Ismael, que era mucho mayor que él. En el versículo 9, según la Nueva Versión Internacional, veremos que Ismael se está riendo de Isaac. Y luego Sara está angustiada como madre que es, y le dice a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia de mi hijo Isaac. Abraham sufrió mucho por esto. Son resultados de nuestras elecciones poco pensadas. Y esto es muy claro aquí. Pero no hay mucha alternativa, por lo que Dios muestra su amabilidad y su bondad y dice: también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Luego Abraham tomó un poco de pan, un odre o cuenco lleno de agua, y se lo da a Agar. Ella se lo pone sobre sus hombros y se va con el niño por el desierto de Beerseba. Y aquí algo extraordinario va a suceder, algo que conmoverá el corazón de todos. El agua en el cuenco se agota. Agar y el niño están solos en el desierto, y ella está aterrorizada. Piensa que el niño va a morir y comienza a llorar, conforme el versículo 17 nos dice. Y la Biblia señala que Dios oyó al niño sollozar. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Y entonces la orden divina dice: levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos, y ella vio un pozo de agua. Entonces fue salvada su vida y la del niño, siendo objeto de la misericordia divina. Lo que nos sorprende a todos aquí es la gracia bondadosa de Dios. Dios no solo bendice a las naciones que no lo conocen. Dios no solo es amable al mantener su fidelidad a Abraham, sino que Dios incluso nos sorprende en el capítulo 21. ¿Por qué? Porque podríamos imaginar que Dios dejaría a Agar e Ismael, pero no lo hace. Es interesante que los dos van al desierto. El desierto era un lugar donde la gente tenía miedo. Temían al desierto como un lugar donde vivían los demonios. Nadie va allí para encontrar a Dios en este lugar, pensaron los egipcios. Sin embargo, ahí está Agar, una esclava egipcia que apareció de manera complicada en la vida de Abraham y Sara junto con un hijo, que no es el de la promesa. Aquí solos en el desierto, lejos de una comunidad de fe, lejos del pueblo de Dios, en el lugar menos esperado posible. Y nosotros observamos aquí que la gracia y la bondad de Dios son tan sorprendentes que una de las mayores experiencias espirituales en la Biblia es una gran manifestación de Dios mismo. El ángel de Dios desde el cielo le habla a Agar. Aquí encontraremos que aunque sea una simple esclava, una egipcia con el hijo que no es el de la promesa, después de una situación de desobediencia e incredulidad, colocados en el lugar menos sagrado posible, que es el desierto, justo allí Dios en su bondad escuchó el grito del niño. Dios extiende su mano y su gracia se manifiesta, y Agar e Ismael se salvan, mostrando las bendiciones de Dios que también llegan a otras naciones. Y el texto sagrado termina mostrando una vez más la acción de Dios bendiciendo a las naciones a través de Abraham. Cuando Abraham hace un trato con Abimelec después de una disputa sobre un problema en cuanto a un pozo. Y los dos firman este tratado. Y luego Abraham bendice a su amigo Abimelec, quien reconoció que Dios estaba con él en todo lo que hizo. Abraham cumple una vez más la palabra divina, siendo bendición para las naciones. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, sigue directo hacia Jesús. En Ruta 66 el destino está asegurado. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao
producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Recuerda que puedes plantear tus sugerencias, tus preguntas y comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España, además del correo electrónico info@radioencuentro.net. Muy bien, Fernando. Hoy aquí, en nuestra explicación, vamos a encontrar la última amenaza y la llegada de la promesa en Génesis 20 y 21. Y tenemos muchas preguntas clásicas que apuntamos durante la exposición. Algo que nos intriga y que nos llama la atención es ¿qué clase de media verdad es esta? En nuestra cultura es costumbre decir medias verdades o mentirijillas. ¿Eso vale? ¿Somos libres para poder hacerlo? ¿Qué asunto es este aquí nuevamente con Abraham? Bueno, es interesante lo que planteas, Esperanza. Esta pregunta es muy importante porque es muy práctica e incluso he oído hablar de personas que le ponen color a las mentiras. Blanca, lilas, granates, de varios colores, no sé de qué más. Incluso les ponen tamaños, grandes, pequeñas, medianas. Vemos aquí que Abraham se está justificando frente a Abimelech. Él está diciendo, mira, de hecho ella es medio hermana. Y no dije una mentira total. Lo que dije es cierto. Pero la cuestión es que Abimelech fue engañado. Y Dios mismo dice, mira, sé que lo hiciste inocentemente. El texto describe aquí un episodio y no establece una norma de ninguna manera. Debemos entender que la mentira es algo absolutamente técnico. La mentira está relacionada con la idea, con la intención de engañar. A veces te confundes con el nombre de una persona. Dices Juan en vez de José, inadvertidamente, sin querer. No estás mintiendo porque te confundiste de nombre. Pero cuando intentas llevar el pensamiento de una persona en la dirección diferente, equivocada, estás mintiendo. Así que Abraham realmente mintió, engañó a Abimelech y se justificó. Eso muestra nuevamente la fragilidad de Abraham. Muestra una vez más que el héroe de la historia es Dios, quien hace las cosas que sucedan a pesar de Abraham. Y el texto describe aquí lo que sucedió. No establece de ninguna manera una excusa para que mintamos, porque el texto no tiene interés en ser normativo a este respecto. La Biblia nos dice claramente que no podemos dar ningún testimonio falso. La mentira siempre será mentira. Está mal, según nos dice Efesios 4. Nunca cambia, desde luego. Es una mentira, sea donde sea. Y lo que es fuerte e importante para nosotros es que Dios tiene un plan en la historia que era traer al Mesías. Estos asuntos, por así decirlo, incluso pueden ser periféricos, flotarán en la historia de Abraham. Dios aparece en el sueño. Fernando, Dios aparece en el sueño a un pagano. Que Dios se aparezca a los patriarcas incluso, pues lo entendemos, pero a un pagano, ¿no es esto un tanto extraño? Esa es una pregunta interesante. No estamos preparados para pensar de esta manera. La pregunta, en primer lugar, debe estar bien pensada. El sueño generalmente proviene de nuestras actividades. El texto dice que proviene de nuestra ocupación. Por lo que este asunto de todo lo que es un sueño diferente tenemos que tratar de poner en la cuenta de Dios o en la responsabilidad divina. El texto dice que proviene de nuestra ocupación. Por lo que este asunto de que todo lo que es un sueño diferente tenemos que tratar de ponerlo en la cuenta de Dios o en la responsabilidad divina no es un procedimiento correcto. Ahora mira, ya hemos sugerido la necesidad de pensar en la revelación en un sentido más amplio. Dios es el Dios de toda la tierra y de todos los pueblos. Así que no solo aquí en la Biblia, incluso en la experiencia práctica, tenemos muchos testimonios de paganos que tuvieron sueños que aparentemente fueron permitidos por Dios. Aquí en el texto hay una situación ligeramente diferente, ya que Abraham está presente, y Abraham representa la bendición divina para las naciones, por lo que debido al episodio Dios interviene y tiene acceso a esa realidad.
Esperanza, de hecho, está sorprendente que hay noticias muy concretas, incluso de personas que buscando lugares místicos absolutamente diferentes de las Sagradas Escrituras, tuvieron allí una manifestación especial de la orientación divina y salieron de allí y terminaron encontrando las Escrituras, la verdad del Evangelio. Y es que Dios va mucho más allá de nuestras propias fronteras limitadas. En otras palabras, Dios no se limita a las 4 paredes de una iglesia, es el Señor absoluto de todos los lugares en todo el universo. Alguien podría decir, aquí Dios no está, aquí Dios no viene. Y hablando de que Dios no esté allí o allá, el desierto es la casa del diablo y por eso nadie vive allí, solo la serpiente. ¿Puedes explicar de dónde viene esa leyenda, todo este asunto, de dónde viene esta historia? Los antiguos que vivían en ciertos contextos donde estaban lejos de casa tenían un mayor riesgo de enfrentar grandes peligros. Recordemos que después de Caín la tierra está maldita, y hay ciertos lugares en la tierra que parecen haber recibido esta palabra más que otros. Todo lo que se alejaba del contexto más cercano a la casa representaba aquello que era terrible, aterrador y desconocido. Entonces, por ejemplo, el mar también es un lugar aterrador y peligroso porque viven grandes criaturas temibles, como Leviatán y Behemoth. El desierto tiene serpientes. El desierto tiene peligros terribles y animales extraños, por lo que es percibido como una morada del mal. Cuando la Biblia habla más adelante, y lo estudiaremos, sobre la cuestión del espacio sagrado, ella lo sitúa como un lugar relativamente neutral. El lugar donde habita la gente, que es el campamento. Lo que está afuera del campamento, y aún más el desierto, pues el desierto es aún más peligroso, no es que el lugar en sí fuera demoníaco en esencia, sino que está asociado con esta realidad, y es un tema cultural y religioso de esa época, y hay razones para pensarlo. Pero lo importante aquí en este texto es darse cuenta de que para la mentalidad de la época, el lugar donde menos se podía esperar fue donde ocurrió la gran experiencia espiritual de Agar. Hacer un paralelismo con nosotros hoy es como si alguien nos dijera que tuvo una gran experiencia con Dios en el baño. Nadie diría, pero espera, el baño no es un lugar para experimentar a Dios. El lugar correcto está aquí, frente al altar de una iglesia muy hermosa. Así que se trata de la acción de Dios en contra de la expectativa espacial, humana, religiosa, aquí, en este lugar y en este momento. Es decir, Dios nos sorprende en todas y cada una de las situaciones. Pues muchas gracias, Fernando, por tus respuestas. Y a ti, querido oyente, a ti que permaneces aquí a nuestro lado, te invitamos ahora a seguir con la aplicación de este estudio. Después de haber estudiado Génesis 20 y 21, el gran descubrimiento práctico para nuestras vidas es que es realmente cierto que hasta determinado punto Dios a menudo tarda, pero nunca falla. Observaremos que después de tanto tiempo la palabra divina se ha convertido en realidad en la vida de Abraham e Isaac. El hijo de la promesa ha llegado. Muchas veces en nuestras vidas, debido a dificultades, porque aguardamos algo de Dios con esperanza, después de muchos años algunas personas tienen su fe debilitada, abandonan la esperanza en Dios y ponen su palabra en un segundo plano, porque las cosas no pasan en el tiempo esperado. Mi querido amigo, mi querido oyente, cada una de las personas que nos escuchan saben que la palabra de Dios en todos sus aspectos es verdadera, es verdad. No puedes abandonar tu esperanza porque algo no sucede en el momento en el que crees que debería suceder. Dios sabe todas las cosas y tiene el momento adecuado para todo. Así que mantén tu corazón firme. Recuerda que el ejemplo de Abraham ciertamente fortalecerá tu corazón para que mantengas firme tu fe. Dios mantendrá las promesas y las bendiciones sobre tu vida. Dios dijo la verdad por medio de su palabra. Recuérdalo. Vale la pena creer lo que Él dice.
¿Estás dispuesto a creer en Él y confiar de todo corazón? Aquí nos quedamos hoy con el estudio de hoy. Nos volveremos a encontrar en esta misma emisora y a esta misma hora. Y bueno, si quieres escuchar de nuevo este espacio o quizá algunos de los anteriores, lo puedes hacer a través de nuestra página web o en la página RTM360, también descargando la aplicación RTM360. Tenemos nuestra propia aplicación Ruta 66 y los programas los tienes también disponibles en plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes. Y en las redes sociales también estamos y nos puedes encontrar como RTM Ruta 66. ¿Por qué no nos mandas un WhatsApp al 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España, con un mensaje escrito, con un mensaje de voz y nos cuentas tus impresiones del programa que hoy has escuchado? Bueno, también lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico info@radioencuentro.net. Conocer tus impresiones, saber desde cuándo nos escuchas, desde dónde nos oyes y a través de qué medio, pues es bastante importante para nosotros. Nos encantaría también, antes de irnos, recordarte que nos encantaría, quiero decirte que regalarte una guía comentario para que conozcas más a fondo, un poquito mejor la Biblia. Así que si la solicitas, te la vamos a enviar completamente gratis. Andrés Ocampo estuvo en los mandos técnicos y te acompañó desde estos micrófonos Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra particular y próxima Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.